el capítulo número 20 del libro de Josué. Nos toca el capítulo número 20 del libro de Josué. Padre Dios Todopoderoso, leemos tu preciosa palabra en el nombre del Señor Jesús. Amén. Tiene por título, el capítulo de hoy es corto, tiene 9 versículos y tiene por título Josué señala ciudades de refugio. Dice, habló Jehová a Josué diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, señalaos las ciudades de refugio de las cuales yo os hablé por medio de Moisés, para que se acojan allí el homicida que matare a alguno por accidente, y no a sabiendas, y os servirán de refugio contra el vengador de la sangre. Y el que se acogiere a alguna de aquellas ciudades, se presentará a la puerta de la ciudad y expondrá sus razones en oído de los ancianos de aquella ciudad, y ellos le recibirán consigo dentro de la ciudad y le darán lugar para que habite con ellos. Si el vengador de la sangre le siguiere, no entregarán en su mano al homicida, por cuanto hirió a su prójimo por accidente, y no tuvo él ninguna enemistad antes. Y quedará en aquella ciudad hasta que comparezca en juicio delante de la congregación, y hasta la muerte del que fuere sumo sacerdote en aquel tiempo. Entonces, y a la ciudad de donde huyó. Entonces señalaron a Ceres en Galilea, en el monte de Neftalí, Siquén en el monte de Efraín, y Kiriat Arba, que es Hebrón, en el monte de Judá. Y al otro lado del Jordán, al oriente de Jericó, señalaron a Becer en el desierto, en la llanura de la tribu de Rubén, Ramot en Galaad de la tribu de Gad, y Golán en Basán de la tribu de Manasés. Estas fueron las ciudades señaladas. Estas fueron todas las ciudades señaladas para todos los hijos de Israel y para el extranjero que morase entre ellos, para que se acogiese a ellas cualquiera que hiriese a alguno por accidente, a fin de que no muriese por mano del vengador de la sangre, hasta que compareciese delante de la congregación. Amén. Volvamos al inicio. Entonces aquí vemos que Josué señala ciudades de refugio. Entonces el Señor, Dios había hablado, ¿verdad? Recuerden que antes la paga del pecado era muerte. Entonces si alguien daba muerte a otra persona, la paga era muerte, debía morir. Pero había el caso de que de repente alguien matara a otra persona por un accidente. No por mala intención, por querer matarlo, sino simplemente un accidente. Entonces, cuando fuese ese caso que tuviese un accidente, lo matara por accidente, el Señor, Dios estableció que tuvieran ciudades de refugio, donde esas personas que cometieron ese, vamos a decir, un delito, pero es accidental. Ellos podían entrar en alguna de esas ciudades.
como lo señalaron allí. Ellos iban, exponían el caso delante de los ancianos y ellos allí, me imagino allí verificaban y le daban cobijo a esa persona. El vengador, había un vengador que era el que vengaba la sangre del muerto. Si el vengador lo iba a buscar, no, como dice aquí, no lo entregaban al vengador, porque por eso era una ciudad de refugio, era protegido. El único detalle era que la persona no podía salir por nada de esa ciudad, por nada. ¿Por qué? Porque si él salía y el vengador se daba cuenta, y el vengador lo podía matar. ¿Por qué? Porque él salió de los límites, salió de esa ciudad de refugio. Entonces allí el vengador tenía el derecho de matarlo. Entonces, ¿cuándo esa persona podía salir de esa ciudad de refugio? Ahí dice, cuando tuvieran delante de la congregación, cuando el sacerdote que tuviera en ese tiempo muriera. Cuando pasaba ese suceso, ¿verdad? Tenía que esperar que el sacerdote de ese tiempo muriera. Cuando ya moría el sacerdote de ese tiempo, ya ellos podían ya salir. De otra manera no podían, porque arriesgaban su vida. Si salían así, lo atrapaba el vengador de la sangre y lo mataba. Entonces ellos también evaluaban, porque claro, para aceptar allí a alguien de refugio, no lo aceptaban así como nomás. No, que yo fue un accidente. Ellos investigaban, averiguaban y todo. Y si ellos chequeaban de que estaba diciendo la verdad, que así era por accidente, entonces ellos le daban cobijo. Le daban cobijo. Entonces aquí estamos viendo cómo ellos se manejaban de una manera natural. Cuando alguien cometía una falta, un asesinato o algo, pero era un homicidio de manera accidental, como dice aquí en el versículo 5. Si el vengador de la sangre le siguiere, no entregará en su mano al homicida, por cuanto hirió a su prójimo por accidente, y no tuvo en él ninguna enemistad antes. Entonces, cuando de verdad es por accidente, se le daba cobijo, y de esa manera era que ellos, en los tiempos bíblicos, en los tiempos de la ley, se manejaban de esa manera. Entonces, allá ahí cuando es por accidente, al menos la persona tenía esa salvedad, era esa salvedad. Pero si hubiese matado a la persona con intención, como la paga era muerte, tenían que matar a esa persona que mató. Eso era parte después de la ley. Pero tenían esta salvedad cuando era un accidente. Eran protegidos por esa ciudad y tenían que esperar hasta que el sacerdote de ese tiempo muriera para que ellos pudieran salir de esa ciudad, pudieran volver a su ciudad de donde eran con su familia. O sea, era de verdad, no era fácil, pero al menos podían sobrevivir. Entonces, vamos aquí a verificar el significado de refugio, porque aquí, como dice el título, Josué señala ciudades de refugio. Entonces vemos que refugio deriva del latín refugium, que significa lugar de refugio o cobijo. Refugio se utiliza para describir un lugar seguro donde se puede hallar protección y amparo, tanto física como espiritualmente. Entonces, si nos vamos allí a la palabra del Señor, estamos viendo que el Antiguo Testamento, en el tiempo de la ley, el refugio era algo físico, donde de verdad había una ciudad donde la persona se podía ir a refugiar. Dios allí, o sea, la ciudad era como, era literalmente, era el refugio, el lugar de protección de la persona. Pero estamos viendo que ahora en los tiempos actuales, en los tiempos del Señor Jesucristo, ya no existen en sí, literalmente, físicamente, esas ciudades de refugio. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña la palabra?
que ahora nuestro refugio, nuestro amparo, nuestro protector, nuestro Padre es nuestro refugio ahora. Antes era algo físico, algo literal, donde las personas tenían que buscar refugio en esas ciudades. Ahora todo hijo, hija de Dios, busca ese refugio en Dios, en el Todopoderoso. Dice la Biblia, la palabra del Señor, que Dios es nuestro refugio, nuestra protección. Como dice también el Salmo 91, que dice que nosotros estamos bajo las alas del abrigo del Altísimo, fíjense, bajo las alas, como esa gallina cuando guarda, mete sus polluelos debajo de esas alas para protegerlos. Así es nuestro Padre, nuestro Dios. Dice que estamos morando bajo sus alas, bajo su sombra, bajo su protección. Él es nuestro cobijo, Él es nuestro refugio. También, como lo dice, vamos a leer un momentico el Salmo 46, que ahí también nos habla parte en eso, dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios y el santuario de las montañas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovido. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz, se derritió la tierra, Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob, versículo 7. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio, Él es nuestro refugio literal. Lo que antes fue, Jehová de los ejércitos dice, está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto solamiento en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza, y que quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Jehová, Dios, que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Entonces, ¿quién es nuestro refugio? El Dios de Jacob, el Todopoderoso, el grande, el temible, el que no pierde ni una batalla. Todas las tiene ganadas. Él es el soberano, el creador de los cielos, la tierra y todas las cosas que en ella hay. No hay otro Dios como Él, no lo hay. Entonces Él es nuestro refugio, nuestro amparo, nuestra fortaleza. Cuando tenemos una situación que estamos pasando calamidad, cuando estamos pasando una tribulación, momentos difíciles, nosotros nos vamos a refugiar también, así como lo hacía el pueblo de Israel. Nosotros nos vamos a refugiar, pero en la presencia del Señor. Y si nosotros cometimos algún error, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos toda maldad. ¿Qué hacemos nosotros? Confesamos nuestros pecados y Él nos limpia de toda maldad. Nos ponemos a cuenta con Él, Él nos perdona, nos limpia, nos sana, nos restaura y nos protege. Él es nuestro refugio. Allí bajo su sombra, bajo sus alas, bajo su protección nosotros nos metemos en oración, en lo íntimo con Él. Y Él allí nos resguarda. Así como los ancianos le daban entrada allí a la persona que cometió ese delito, pero accidentalmente, y era protegido allí en la ciudad, así mismo el Señor nos recibe a nosotros. Con la diferencia
que anteriormente solamente en esos sitios de refugio solo podía entrar la persona que hizo algo sin intención, por accidente. Y ahora estamos que bajo la gracia. El Señor dio su vida, murió, resucitó para dejarnos a nosotros muchas bendiciones, para darnos la libertad, para redimirnos de la maldición del pecado, de la muerte. Ahora, el que comete algún error, así sea con intención, pero esa persona se arrepiente, confiesa su pecado a Dios y se aparta, el Señor le perdona. Porque dice la palabra de Dios que Él nos rechaza un corazón contrito y humillado. Él no lo rechaza. Si una persona, mire, por muy mal que haya hecho, que mató a 1, 2, 3, 4, las personas que sean, pero si esa persona se arrepiente de eso que hizo y entra ahí en oración con el Señor, se humilla delante de Dios de corazón y le dice al Señor que lo perdone, que está arrepentido de lo mal que, de todo lo que ha hecho. Dice la palabra de Dios que el Señor no rechaza un corazón contrito y humillado. El Señor lo perdona. Esa persona confiesa su pecado y se aparta. El Señor lo perdona, lo limpia, lo restaura, lo libera, lo levanta. Y el Señor lo guarda. Allí lo guarda porque Dios es nuestro refugio. Y Él se fue a refugiar en los padres, en los brazos del Padre. Y el Señor allí lo tiene y lo abraza. Lo abraza, lo fortalece, lo llena de su presencia. Lo guarda bajo su abrigo, bajo sus alas, bajo su sombra, como el Salmo 91, bajo su protección. El Señor lo guarda. Entonces hoy en día, nuestro Padre, nuestro Dios es nuestro refugio, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Cada vez que necesitamos algo, que estamos atribulados, que está pasando cualquier situación negativa, nosotros corremos a la presencia de Dios. Ese es nuestro refugio, a los brazos de nuestro Padre. Allí clamamos a Él, le pedimos, nos humillamos. Si tenemos que pedir perdón, le pedimos perdón. Y el Señor allí nos bendice, el Señor allí responde. El Señor allí da respuesta. El Señor allí nos guarda, nos protege. Como dijo un día David, es mejor estar un día en tus atrios. Fíjense, es mejor estar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. O sea que es mejor estar un día en la presencia de Dios que estar 1000 fuera de ellos. Él entendía eso. Él entendía eso. Entonces ahora nuestro Padre, el Dios de Jacob, el Todopoderoso, el Creador de los cielos y la tierra, Él es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro refugio, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Él no nos va a dejar ni nos va a abandonar. Cada vez que nosotros le busquemos, Él allí va a estar. No importa la hora, en la mañana, en la noche, en la madrugada, a cualquier hora que uno busca de la presencia de Dios, busca de ese refugio, de esa protección, busca de Dios de fortaleza. Cada vez que nosotros buscamos ese refugio, allí lo vamos a encontrar. El Señor nos va a recibir con brazos abiertos y nos va a consolar, nos va a llenar, nos va a bendecir, porque nuestro Padre es bueno, nuestro Dios es bueno y para siempre su misericordia. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre que se arrepienta. Todo lo que Él habla en su palabra, todas las promesas que Él tiene, las cumple. Todo lo que Él ha hablado, Él lo cumple. En su momento, en su tiempo, Él lo cumple. Por eso que no podemos perder ni la fe ni la esperanza en Él. Tenemos que creer todo lo que dice su palabra, todo lo que Dios nos habla a través de su palabra. Porque Él es Dios. Él es Dios, nuestro refugio. Así que cuando usted, no importa cómo se sienta, si se siente afligido, sin fuerza, si se siente mal, si cometió algún error, acérquese al Padre. Humíllese delante de Dios, confiese su falta, su pecado, porque Él es misericordioso.
Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La palabra de Dios dice que si confesamos nuestros pecados y nos apartamos, Él tiene misericordia de nosotros. Entonces Él nos va a perdonar, nos va a limpiar y nos va a guardar, nos va a proteger y va a renovar nuestra fuerza como la del búfalo. Allí en su presencia, en esa ciudad de refugio. Esa es nuestra ciudad de refugio. La presencia de nuestro Padre, de nuestro Dios. Él es nuestro refugio. La palabra de Dios dice que sin el Señor nada podemos hacer. Y en ese refugio debemos estar todos los días. Fíjense que anteriormente las personas iban al refugio cuando cometía algún delito por accidente. Si hacía algo sin intención, mataba, iba al refugio. Si no hacía nada, pues no buscaba ningún refugio. Pero hoy en día todo hija de Dios debe estar constantemente en el refugio espiritual. Antes lo hacían físicamente yendo a la ciudad, pero ahora nosotros tenemos que estar día tras día en ese refugio, guardados bajo las alas, bajo la sombra, bajo la protección de nuestro Dios, porque Dios es nuestro refugio y todos los días debemos estar en su presencia. Todos los días. Eso no es de vez en cuando, no es de repente que tengo un problema y voy a la presencia de Dios. O no, mire que mi hijo, voy a la presencia de Dios. Mi hija, en ese refugio nosotros debemos estar día tras día, todos los días buscando al Señor. Tenemos que estar allí bajo su ala, bajo su cuidado, bajo su refugio. Y eso debe ser diario. Diario. No es cuando tenga un problema, no es cuando lo necesite. Es todos los días. Tenemos que estar en esa presencia de Dios, en ese refugio, en ese lugar de refugio, ese lugar apartado, donde tenemos comunión con el Padre. Él nos abraza, Él nos besa, y Él nos llena de su amor, de su presencia. Allí somos protegidos en ese refugio. Mientras nosotros estemos todos los días en ese refugio, Dios nos protege de los enemigos, del maligno, que el ladrón está buscando a quien devorar. Él nos protege de ese ladrón, de ese león, que el ladrón está, el enemigo está como león buscando a quien devorar. Mientras estemos en ese refugio, el Señor nos resguarda de ese león, del maligno. Mientras estemos en ese refugio diario, el Señor nos protege, el Señor nos mantiene avisados ante las acechanzas del enemigo. El Señor nos mantiene alerta en todo, cuando estamos diario en ese refugio. Y Él nos va a proteger. Pero ¿qué sucede? Cuando esa persona, ese israelita, esa persona del extranjero, quien sea, que cometió el delito, cuando ellos salían, solamente ellos podían salir de ese refugio cuando el sacerdote de aquellos tiempos moría. Después que el sacerdote moría, ellos ya podían salir del refugio. Pero ahora nosotros no podemos salir, no podemos separarnos, no podemos alejarnos de Dios. Dice la Biblia que separados del Señor Jesucristo nada podemos hacer. Si nuestro refugio es nuestro Dios, nuestro Padre Todopoderoso, nosotros no podemos vivir separados. Nosotros tenemos que estar día a día, todos los días, metidos en ese refugio. Cuando salimos de ese refugio, estamos saliendo fuera de la protección de Dios. Y así como venía el vengador y se encontraba fuera de ese refugio a ese hombre, lo podía matar, tenía el derecho de matarlo. Entonces, así mismo nosotros tenemos que cuidarnos de estar siempre allí con el Señor en su cobertura, en el refugio que es el mismo, en oración, en su presencia. Porque cuando nosotros nos salimos de eso, es peligroso. Peligroso porque el enemigo solamente está vigilándonos. A ver en qué momento le damos oportunidad, en qué momento le abrimos la brecha, en qué momento le damos derecho legal para venir a dañar, a destruir. Porque él no va a hacer nada bueno. En todo lo que hace es malo. Muerte, destrucción, robo. Entonces tenemos que estar siempre en nuestro Padre, en nuestro Dios, en ese refugio. Pegados allí, conectados a Él siempre. Amén.
Padre amado, mi Dios Todopoderoso, te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra es fiel, justa y verdadera. Padre amado, esta tu palabra, Señor. Te pedimos que seas tú produciendo fruto en nuestras vidas, Señor, con esa palabra. Fruto que dé fruto a 100 por 1, Señor, cada uno de nosotros. Y sellamos esta tu palabra en nuestros corazones. En el nombre del Señor Jesucristo, con tu preciosa sangre, Señor Jesús, y con el Espíritu Santo de Dios. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén.